Bueno, buenas noches, soy el profesor José de Jesús, nuevamente estamos aquí con ustedes y hoy vamos a explicar la demostración de uno de los teoremas importantes de cálculo, que es el teorema del sándwich. ¿Qué nos dice este teorema? Que si tenemos tres funciones que van de algún intervalo, que es el conjunto de los reales y que llegan a los reales, y un punto en ese intervalo, dice que si la función f está entre h y g, o sea que está en medio de las dos para todos los elementos del dominio, y que además los límites de estas funciones que están de los lados son iguales, entonces el límite de la función que está en medio tiene que ser igual a los límites de las funciones que están a los lados de esta función, o sea, a las funciones entre las cuales f está acotada. Y vamos a explicar la demostración. Pues tenemos por hipótesis que el límite cuando x tiende a x0 de h de x es L, y que el límite cuando x tiende a x0 de g de x también es L. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Por la definición del límite, que para epsilon mayor que 0 existen un correspondiente delta 1 y delta 2 mayores que 0, tales que si la distancia que hay de x a x0 es menor que delta 1, entonces la distancia que hay entre h de x y L tiene que ser menor que epsilon. Y también si la distancia que hay de x a x0 es menor que delta 2, entonces la distancia que hay de g de x a L es menor que epsilon. Entonces, de estas dos definiciones por esos límites, ¿qué hacemos? Si tomamos a delta como el mínimo entre los dos deltas, porque nada nos garantiza que el delta de esta definición va a ser el mismo que en la otra definición, ¿qué tenemos entonces? Que si tomamos al delta como el mínimo de los dos deltas que utilizamos, de delta 1 y delta 2, entonces x menos x0 pues es menor que delta, porque es menor, delta es menor o igual que delta 1 y menor o igual que delta 2. Entonces la distancia de x a x0 pues es menor que los dos deltas, entonces es menor que delta, y entonces implica que tanto la distancia que hay de h de x a L es menor que epsilon, y la distancia que hay de g de x a L también es menor que epsilon. Escribiendo esas desigualdades usando un teorema para las desigualdades con valor absoluto, tenemos que entonces h de x menos L está entre menos epsilon y epsilon, y g de x menos L también está entre menos epsilon y epsilon. Nuevamente, si este L que está aquí restando lo pasamos sumando de los otros dos miembros de las desigualdades, ¿qué se va a tener? Que entonces h de x estará entre L menos epsilon y L más epsilon, y g de x también estará entre L menos epsilon y L más epsilon. Y entonces aquí vamos a usar la hipótesis. Tenemos aquí que L menos epsilon es menor que h de x, pero por hipótesis h de x es menor o igual que f de x, y f de x también por hipótesis es menor o igual que g de x, y g de x por lo que tenemos aquí es menor que L más epsilon. Entonces, tomando las desigualdades para f de x y los extremos, que tenemos que f de x pues va a quedar entre L menos epsilon y L más epsilon, usando la propiedad transitiva de las desigualdades. Pasando este L que está sumando o restando al término del medio, tenemos que f de x menos L está entre menos epsilon y epsilon, lo que es equivalente, por un teorema para desigualdades con valor absoluto, a decir que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Y entonces, ¿qué hemos probado? Que dado cualquier epsilon mayor que 0, si existe un delta que es el mínimo de los dos deltas que utilizamos, de delta 1 y delta 2, tal que satisface que si la distancia que hay de x a x0 es menor que ese delta, entonces la distancia que hay entre la función f de x y L es menor que epsilon, para cualquier epsilon mayor que 0. Y esa es justamente la definición del límite, por lo que concluimos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x también es L, que era justamente lo que queríamos demostrar. Gracias por su atención. Buenas noches. Hasta la próxima.